Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, Apertura de Mercado Europeo. Hoy es jueves 21 de mayo y como siempre, y antes de nada, confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs, por favor. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues mientras vamos poniendo la pantalla de la plataforma, recordaros que hoy a las 12:30 está el primero de los dos seminarios de Pablo Gil a las 12:30. Espero que os hayáis inscrito todos en el seminario, ¿vale? Para que podáis disfrutar de estos dos seminarios que serán seguidos, uno hoy y otro mañana. Bueno, pues respecto a la actualidad del mercado, que sabéis que Pablo tiene una manera particular de hacerlo. Y nada, sin más dilación, nos vamos directamente a lo que es el comentario de mercado de hoy. Como podemos ver, las tensiones que se están incrementando entre Asia o China en concreto y Estados Unidos por, lógicamente, la culpabilización por parte de Estados Unidos hacia China de todo lo relacionado con el coronavirus y además acusándola de bueno, pues estar aplicando políticas económicas depredadoras, pues que aparentemente está incrementando su fuerza militar y sobre todo el tema de la desinformación, todo rodeando al tema del coronavirus, pues las incertidumbres se nota que poco a poco en el mercado se van incrementando, sobre todo porque no saben, el mercado, el inversor no sabe cuándo China va a dar una réplica para contestar a todas las amenazas o declaraciones que ha hecho principalmente Donald Trump, o si va a tomar alguna medida al respecto y bueno, pues eso pueda complicar sobre todo la relación comercial y la posible implantación de todos los puntos de la primera fase del acuerdo comercial. Recordemos que ese acuerdo está firmado pero no está implementado, entonces veremos a ver lo que sucede. Dicho lo cual, el dólar y el euro están fuertemente comprados, salvo alguna divisa emergente, el resto de divisas están por detrás. Tenemos una fortísima venta en el dólar australiano, principalmente debido a los datos de bueno, pues los fuertes incrementos que ha habido en el oro recientemente y, por supuesto, la toma de beneficios posterior. Tenemos una resaca en los metales preciosos donde el oro y la plata, bueno, pues están retrocediendo tras las fuertes ganancias de los últimos días y por otro lado el platino y el paladio pues también están retrocediendo con fuerza. Fruto de ello es que también el rand sudafricano, aunque no con tanta fuerza, también está cayendo. También tenemos otro dato importantísimo referente al mercado del petróleo. Ayer Arabia Saudí y Kuwait detuvieron la producción en el campo petrolero que tienen, uno de los más grandes del mundo. Han parado o van a parar la producción durante un mes y eso originó que en el mercado del petróleo pues hubiera subidas ayer entre un 4,5 y un 5% en el Texas y en el Brent y bueno, pues hayamos arrancado la sesión también, aunque sin ningún tipo de gap, que eso es bueno porque no hay que cubrir ningún tipo de hueco previo, han empezado cotizando al alza. Si nos vamos directamente a las materias primas para observarlas, vemos como cuando inicialmente habíamos hecho un dibujo de las 5 ondas de Elliott y esperamos que esto fuera un ABC, en principio la C debería haber bajado en torno a los 1636 y no se cumplió el retroceso de las ondas de Elliott. Bueno, pues apoyo, se confirma este soporte de la cotización del oro, ruptura hace, bueno, pues la semana pasada, el viernes, por encima de casi pues los $1.770 por onza. Y después de haber tocado ayer techo de nuevo, hoy toca recogida de beneficios, pérdida de la cotización ligeramente y sigue manteniéndose por encima de los $1.735 por onza. En el caso de la plata es más obvio porque mientras que el oro ha ido recuperando, incluso superando la cotización previa al inicio de todas las caídas generalizadas por el coronavirus, en el caso de la plata se mantuvo mucho más rezagada en un rango lateral durante prácticamente un mes y medio, 2 meses, en ese 50% de Fibonacci, en torno a los $15,5 de cotización y tras haber estado bueno, pues en Kumo durante varias jornadas y haber roto con fuerza la nube de Ichimoku, con fuerza el rango lateral y haber atacado con fuerza el rango lateral superior, que era el que venía cotizando previamente a la caída, bueno, pues vemos como después de haber roto al alza el 78,6 de Fibonacci y haber tocado por encima casi de los $17,5 de cotización, ruptura del soporte, perdón, ruptura de la resistencia, no hay confirmación en principio de que esto pueda mantenerse como un soporte y veremos si estos retrocesos pues pueden caer un poco más durante la jornada de hoy o incluso durante la jornada
jornada de mañana. Recordemos que este impulso reciente en la plata viene de la mano de la reactivación de determinadas economías a nivel industrial. Este metal tiene un componente industrial tremendamente fuerte y por eso ha estado rezagado durante la parte más gorda, podríamos decirlo, de las restricciones. Luego es la que más ha recuperado, lógicamente superando los 16 y los 17 dólares por onza. Y ahora, pues tenemos una recogida de beneficios que entra dentro de lo normal. Dicho lo cual, el dólar australiano y el dólar neozelandés son de las más rezagadas durante la jornada y, de hecho, tenemos al yen y al franco suizo prácticamente con una atonía. No hay mucho movimiento en ellas, de hecho, están prácticamente en el punto medio respecto a todos sus pares y tenemos la referencia del dólar australiano y el dólar neozelandés que caen referente a estas. Por otro lado, el yen japonés respecto al franco suizo y la libra esterlina por otro lado. Si ya nos vamos al resto de instrumentos, el Texas, como os venía comentando, ayer acumuló un 5% de subida, hoy ha hecho un intradiario de +3, veremos si esto se sigue manteniendo o si ha tocado techo ya, y veremos si esto pues genera también algún tipo de recogida de beneficios. Recordemos que tras la jornada del pasado martes venimos acumulando fuertes subidas en la cotización del crudo, fruto de las mejoras, sobre todo en la producción o la reducción de la producción y la reducción de los inventarios, pero nos queda todavía mucha tela que cortar. En el caso del Brent, la referencia es muy parecida, lo que pasa que en lugar de una subida del 5 fue una subida del 4,5 y en lugar de estar subiendo intradiariamente un 3,5 lo hace un 2,5, pero con figuras técnicas exactamente iguales, muy parecidas. Ya si nos vamos a la renta fija, pues mantenemos más o menos el sesgo y el rango lateral que viene dibujando en precio el bono a 10 años americano. Recordemos que el rango entre los 138 y 139 mil dólares por bono se sigue manteniendo estable y pues básicamente cotizan en la mitad superior de este rango lateral. En el caso del Bund, poco más que comentar después de haber visto cómo el pasado viernes rompía el soporte dibujado por los mínimos crecientes para volver pues a buscar este throwback de nuevo a lo que ha venido siendo una resistencia mucho antes de las subidas a partir del día 30 de abril, es decir, venimos cotizando mayo por encima de esta resistencia que tocó en 2 ocasiones y tras romperla en el tercer impulso y no conseguir aguantar la cotización, veremos si a lo largo de hoy y de mañana lo puede soportar o, sin embargo, o por el contrario, mejor dicho, pues sigue cayendo. En el caso del VIX, después de las fuertes subidas recientes, hoy tenemos ligera toma de beneficios en los índices de renta variable, por lo que eso supone un incremento en la cotización del índice del miedo que recupera los 30 puntos porcentuales y veremos hasta dónde puede llegar hoy. Ya si nos vamos, como siempre, a los índices, el próximo paso empezaremos por el DAX alemán. Aquí tenemos al DAX alemán que vuelve a toparse con la resistencia por segunda vez en los 61,8 Fibonacci, los 11.200 puntos, después de haber tocado y prácticamente cerrado la sesión de ayer en esos niveles, apertura ligeramente por debajo del cierre de ayer y retroceso en la jornada de hoy. Si nos fijamos en la parte izquierda, después de haber visto cómo ayer los índices americanos tenían ganancias fuertes en torno al 1,5 porcentual, el S&P ganó un 1,67, el Dow Jones un 1,52 y el Nasdaq un 2%, y después de haber visto incluso un signo mixto en el inicio de la sesión asiática, parece que ya se va utilizando toda la negociación de la apertura europea y para observar que podemos hoy observar caídas en términos generales en todos los mercados, principalmente por la toma o recogida de beneficios, incrementado también por las posibles tensiones entre Estados Unidos y China. Y pues después de haber visto cómo ayer de nuevo el número de casos confirmados y de nuevos infectados llegaron de nuevo a 100.000 personas más de manera intradiaria. Si habéis visto la nota de prensa del resumen de la mañana, habréis podido observar que es la tercera vez desde que está la pandemia, ayer, que se volvieron a alcanzar la cifra de 100.000 nuevos infectados en un solo día. Ese dato no es bueno y hoy parece que eso también va a sumar en las caídas de los mercados. Estados Unidos descuenta una apertura en rojo de aproximadamente medio punto. En el caso de Asia, después de haber visto inicialmente un signo mixto, todo generalizado vuelve a estar de color rojo.
Y en Europa, de todos los índices, el que más cae es el DAX alemán, seguido por el CAC 40, el Eurostoxx y el FTSE británico. El IBEX 35 es el que menos cae, pero bueno, después de haber visto cómo su rendimiento durante el coronavirus es el peor de todos los índices europeos, realmente los 7.000 puntos, que es una referencia y una figura psicológica en el IBEX 35, pues todavía quedan muy lejos. Respecto al DAX, pues lo visto, retroceso del 61,8, veremos si el fuerte impulso del pasado viernes, pues podríamos buscar la figura armónica del 61,8 de Fibonacci para no llegar o no tener que llegar al 50% de los 10.500. En cualquier caso, habrá que esperar al rendimiento del índice para ver hasta dónde puede llegar. Si nos vamos ya al SP500, perdón, 5 minutos no, vamos a verlo en diario, perdón, que le he dado al semanal sin querer. Ahí. No sé por qué se me ha movido esto, pero bueno. En el SP500 ya lo veníamos comentando en las jornadas anteriores. Ha tocado por tercera vez y aunque ayer consiguió romper esa resistencia de los 2.960 puntos, vuelve a caer por debajo. Por lo tanto, no se confirma que esto haya sido una ruptura en el tercer intento y haya hecho un triple techo. Por lo tanto, puede que el sesgo negativo de hoy, junto con las tensiones comerciales y bueno, pues otros factores, principalmente de los PMI flash que tenemos hoy, los PMI preliminares de servicios y manufactureros, podríamos quizá esperar bueno, pues que caídas generalizadas. En el caso del Nasdaq, el movimiento muy similar, ruptura de esa resistencia de los 9.338, prácticamente cotizando en torno al 80-90% del retroceso desde el inicio de la caída y bueno, pues toma de beneficios que hoy hace cotizar a la baja el índice tecnológico, que fue el que ayer lo hizo con mejor rendimiento. El Dow Jones, por otro lado, un movimiento muy similar al del S&P, pero en este caso no hay ruptura de resistencia. De hecho, se mantiene el 61,8 como la resistencia más cercana y la resistencia secundaria en los 24.800, que son los máximos alcanzados el pasado martes y hace 2-3 semanas también, que fue el primer intento, el primer máximo relativo después de haber roto ese 61,8 de Fibonacci. Entonces, básicamente tenemos esa recogida de beneficios fruto de las tensiones que puede estar generándose entre Estados Unidos y China, el incremento en los datos de infectados por parte del coronavirus y que después de 2-3 sesiones con fuertes subidas, lo lógico y lo normal es que por parte del inversor decida tomar beneficios y recoger y aprovechar las compras que han hecho a precios inferiores para, bueno, pues aparte de observar que se encuentran en niveles técnicos de resistencia, parecía y parece lógicamente pues lo más obvio, lo más evidente. Y el IBEX 35, lo que os comentaba, soporte en esos 6.500 más o menos, 6.400 puntos, una atonía general donde prácticamente no hay nada de movimiento y si comparamos el IBEX 35 con el DAX alemán, pues nada tiene que ver el uno con el otro. El DAX alemán es el gráfico de color negro superpuesto, que podemos ver que tiene un rendimiento, una recuperación de aproximadamente un 40%, un 50% más de lo que lo ha hecho el IBEX 35. Por lo tanto, el IBEX, la verdad que a nivel internacional no genera ningún tipo de confianza y a nivel interno, aunque nos toque de cerca porque lo conocemos, a nivel interno las compañías pues no están bien, los bancos no están bien, las grandes corporaciones como Telefónica tampoco están bien y otras compañías que aunque en este tipo de momentos pues tienen carácter defensivo, ni siquiera las utilities del sector energético pues están aportando lo suficiente como para que el IBEX 35 bueno, pues pueda asemejarse al resto de sus índices hermanos de Europa, sobre todo el MIB italiano y el CAC 40. Ya si nos vamos a divisas para terminar, empezaremos observando cómo ayer efectivamente se tocó ese nivel de los 1,09 en el caso del euro dólar. La fuerte venta que hubo en el dólar estadounidense permitió al euro recuperar terreno y cotizar en ese entorno de prácticamente los 1,10. Vamos a ver si sacamos el gráfico diario para verlo mejor. Y bueno, pues después de haber, perdón, el 1.10 efectivamente, y después de haber tocado además con una resistencia dinámica que es su media de 200 sesiones, podríamos pensar
que vuelve ahora a entrar en juego el comentario que pueda tener hoy Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, aparte de que esas fuertes compras en el dólar y en el euro, en relativo es más fuerte en el dólar y le está permitiendo recuperar hoy terreno. Veremos si el soporte para la jornada de hoy es el 1,09 o necesitará de más jornadas para recuperar esos niveles. En cualquier caso, aunque hemos visto un toque de resistencia en la resistencia dinámica justo en el 1,10 y coincidente con la media de 200, bueno, pues a nivel de RSI, de fuerza relativa del impulso, vemos que no ha llegado al 70. Entonces, eso quiere decir que en principio los niveles actuales no suponen niveles de sobrecompra. En cualquier caso, el rango lateral entre el 1,08, el 1,09 como punto medio y el 1,10 como rango superior, pues está permitiendo al RSI mantenerse estable entre el 40 y el 60% del RSI. Y me habéis preguntado el dólar australiano frente al dólar estadounidense. Pues hoy las fuertes compras en el dólar australiano pues probablemente nos permitan observar esas caídas, perdón, vamos a buscar esas caídas en la cotización. Efectivamente, hoy tenemos una figura donde el dólar estadounidense vuelve a ganar terreno, el dólar australiano como divisa base, bueno, pues vemos que pierde terreno frente a esta y después de haber, bueno, pues roto durante la jornada de ayer ese techo, esa resistencia en los 0,656, parece que después de haberla roto ayer vuelve de nuevo a cotizar dentro de ese rango. Veremos si quizá el impulso armónico de corto plazo de esas medias de 15 sesiones pues podría buscar el soporte en esos niveles. En cualquier caso, la recuperación del dólar estadounidense pues puede jugar malas pasadas, sobre todo a este tipo de posiciones, siempre y cuando estemos largos. Bien, para hoy, importante. Para la jornada de hoy tenemos los PMI flash, ¿vale? Los PMI preliminares de servicios y manufactura. Hemos visto cómo Francia, en este caso, que son los datos que ya vamos conociendo, ha mejorado en ambos casos sus datos. El de manufactura de Alemania pues ha sido peor de lo esperado. Nos quedará conocer dentro de 10 minutos el dato similar del conjunto de la eurozona. A las 10:30 conoceremos el mismo dato preliminar de Reino Unido. A la 1 tenemos el dato de tipos de interés de Turquía, donde se espera un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés. Y ya, bueno, pues lo fuerte de la jornada de hoy son las solicitudes de desempleo de Estados Unidos de esta semana. Se espera un incremento, o bueno, un dato de solicitudes nuevas de esta semana de 2,4 millones. Recordemos que la semana pasada el dato fue superior al esperado. Veremos si en este caso pasa lo mismo. El PMI de la industria y el de servicios también lo conoceremos justo después de conocer el dato de estas solicitudes de desempleo, el discurso de uno de los miembros de la Reserva Federal, los datos de inventario semanal de gas natural de la EIA y lo más importante, discurso de la Reserva Federal de Jerome Powell, donde dará el detalle de la política o del programa político macro para el 2020, de las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal. Recordemos que ya en un comentario la semana pasada dijo que no está sobre la mesa el recortar los tipos hasta situarlos en intereses negativos, y la clave también está el propio discurso posterior, cuando entre al detalle de responder todas las preguntas que en la rueda de prensa se le puedan hacer. Dicho lo cual, bueno, pues prestar mucha atención, recordar que en las noticias tenéis publicado el calendario completo con todo lo que tenemos para hoy. Recordemos que todavía nos quedan algunas compañías por conocer sus resultados. Nvidia, una de las fuertes en el sector tecnológico de desarrollo de hardware, principalmente de tarjetas de gráficas para temas de ordenadores, es muy posible que este informe pues mejore las expectativas, porque fruto del confinamiento pues mucha gente ociosa pues ha aprovechado para bueno pues dedicarle parte de su tiempo libre a los videojuegos, y esto habrá podido probablemente incrementar las ventas de Nvidia. Por otro lado, ya lo que os comentaba, los resúmenes de los PMI flash de los principales países de la eurozona y las solicitudes de desempleo junto con el dato de PMI de mayo. Bien, recordad, inscribiros en la página web para poder acudir al seminario de hoy de Pablo Gil a las 12:30, prestar atención a los vídeos que vayamos publicando, y tenéis uno muy bueno que hizo ayer donde la bolsa, bueno, pues el título es "La bolsa se desconecta de la realidad
gracias a la Fed. Es lo que os comentaba en algunas veces anteriores, que no se corresponden los datos macro con los incrementos y la recuperación que ha habido en la bolsa, y fruto de ello es que en el seminario que os di sobre si ha tenido algún efecto el colapso del mercado laboral en Estados Unidos, explicó por qué eso es así. ¿Vale? Y por qué no hay posibilidad de seguir subiendo, porque uno de los principales componentes del sector de la inversión, que son los institucionales, actualmente no están dentro de la renta variable. Así que mucho cuidado con vuestras posiciones, ¿de acuerdo? Y prestar atención sobre todo a las subidas en el petróleo gracias a ese parón en la producción y el recorte que tenemos hoy en el oro fruto de la toma de beneficios, recogida de beneficios después de haber tocado justo la resistencia. Se está comportando el oro de manera muy técnica, así que aprovechar que se comporta, digamos, de manera muy noble para operar, si lo queréis, dentro de este instrumento. Por mi parte, nada más, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos en próximos seminarios. Mañana en un nuevo Morning Meeting a las 9:30. Hasta mañana.